tardes, gracias a todos por participar, por estar aquí en este evento virtual. Siempre digo que cuando previmos hace un año y medio, no llega año y medio, cuando previmos iniciar este tipo de conversaciones en torno a un café, pues pensábamos poderlo hacer con el calor humano y el calor del café, ¿no? Ambas cosas. Pero no ha sido posible. Todos nuestros cafés de la innovación se han desarrollado en esta situación de pandemia y por tanto todos los hemos realizado de forma no presencial, telemática. Seguramente en el futuro ambas modalidades convivirán porque es interesante, evidentemente, poder tener un calor humano, una cercanía, pero por otro lado, el poder hacerlo también telemáticamente pues nos permite que personas que de otra forma no podrían estar presentes, pues de una forma sencilla, pues puedan estarlo, ¿no? O sea que de alguna forma mucho ha cambiado también en la organización de nuestra forma de concebir el trabajo y nuestras reuniones también en la pandemia. Y hoy tenemos un tema particularmente relevante, ¿no? Como es el del trabajo informal y del trabajo no declarado, que si siempre es relevante y en las economías en vías de desarrollo es particularmente relevante, pero también lo es en nuestro país y por supuesto en una situación como la que vivimos, pues seguramente se ve agravado y es algo que precisamente nuestros ponentes pues van a discutir y nos van a poner de manifiesto. Tenemos una mesa redonda que va a moderar el profesor Santos Miguel Ruesga Benito, del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad, y van a participar la profesora Ana de la Puebla Pinilla, del Departamento de Derecho Privado, Social y Económico de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Josep Antoni Ibarra Pérez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, profesor, por tanto, de esta universidad, de esa universidad, don Andreu Cruaña Acosta, que es presidente de Asempleo, y finalmente la doctora Jessica Lorena Pla, que es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y que se conecta precisamente desde Argentina. Así que, bueno, yo creo que la mesa estará moderada y participada por especialistas de enorme prestigio en este ámbito y la verdad que todos tenemos muchísimo interés en poder escucharos, en poder compartir con vosotros, en que de alguna forma todo aquel conocimiento que generamos en las universidades pueda tener impacto social. Impacto social real que pueda cambiar también la relación entre la academia y el resto de la sociedad y por tanto nos permita abrirnos y dar todo aquello que tenemos dentro, no solo a través de la formación, de la educación, sino también a través de la investigación que hacemos y del conocimiento que generamos. Voy a ceder la palabra previamente a hacerlo con el profesor Santos Miguel Ruesga, lo voy a hacer con el director de la fundación, el doctor Fidel Rodríguez Batalla, un poco para que presente conmigo también esta iniciativa, ya que ambos la generamos precisamente tomando un café un día y pensamos en cómo podríamos articular estos cafés de la innovación. Cuando quieras, Fidel. Muchísimas gracias, vicerrector, y muchísimas buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que lo dijimos, lo ha dicho muy bien el vicerrector y ahondando en sus palabras, la verdad es que las Cafés UAN de la innovación fue una respuesta un poco a lo que el profesorado nos venía también demandando, ¿no? Debates de actualidad, debates de impacto en temas que son muy importantes y realmente yo creo que todos los cafés han tenido pues ese pozo, ¿no? Al final, nunca mejor dicho, de poder tener impacto en la sociedad, pero lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar esta tarde es un tema que aquí somos también actores en primera persona, porque cualquiera de nosotros podemos estar justamente en nuestros trabajos no declarados, nosotros, nuestras familias, y yo creo que es un tema pues muy importante y que desde la universidad, y en este caso de la Universidad Autónoma de Madrid, queremos dar ese debate y compartirlo con nuestros compañeros de otras universidades, de otras organizaciones y con toda la sociedad. Me toca decir que estos cafés de la innovación, de UAN de la innovación, son posibles
gracias a la cofinanciación de la Comunidad de Madrid en el marco del convenio plurianual de la Universidad Autónoma de Madrid con la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid y con la cofinanciación del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología, y que la verdad es que es un placer que la Fundación podamos al final ayudaros a todos, ¿no? A ser un punto de encuentro, porque realmente si no hiciéramos este tipo de trabajos, posiblemente la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid no tendría sentido de existir, con lo cual queremos seguir haciendo este tipo de actividades. Os deseo a todos y a todas un debate muy fructífero y bueno, desde aquí nos quedamos escuchando para que realmente pues aprender, porque eso es lo que hemos aprendido hoy, aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Pues sin más, doy paso ya al profesor Santos Miguel Ruesga, que será el moderador y que a partir de ahora conducirá la sesión. Así que sin más, buenas tardes a todos. Adelante, profesor, cuando quiera. Muchas gracias, vicerrector Javier. Muchas gracias, presidente de la Fundación de la Universidad Autónoma, Fidel. Gracias por esta iniciativa que creo que, bueno, al menos a los académicos, pero posiblemente mucho más a los menos académicos, le puede interesar el participar en debates sobre temas de actualidad y que están marcando en alguna medida pautas hacia el futuro. Eso es lo que trataremos de ver hoy aquí, hablando del trabajo no declarado, que intencionalmente o de forma intencionada lo hemos denominado así porque a veces se habla del empleo no declarado y realmente no es exactamente lo mismo, no es lo mismo el empleo que el trabajo. Por lo tanto, de manera más genérica, podemos hablar de empleo no declarado y de algunas cuestiones más relacionadas con ello y, bueno, una parte de nuestros entornos analíticos estarán en relación con el empleo no declarado. El tema de preocupación inicial es pensar que a veces cuando analizamos, los analistas socioeconómicos, los que nos movemos en el mundo del análisis social, pensamos en unas realidades que son limitadas y desde luego si lo hacemos intentando cuantificar esas realidades o las relaciones sociales que hay subyacentes a esa realidad, probablemente estamos haciéndolo de manera limitada. Pensamos algunos, y es una realidad obvia, que además de lo que podemos contabilizar, además de las relaciones más visibles, más visuales, hay una parte de la actividad económica y de la actividad del entorno de esa actividad económica que no somos capaces de captar, que no somos capaces de medir, que no somos capaces de estimar. No es solo un problema de cuantificación, eso que tanto nos obsesiona en general a los economistas y probablemente a los científicos sociales o a las empresas también, sino que también es un problema de cómo funciona el sistema en el que nos movemos. Si resulta que estamos visualizando solo una parte del sistema, no estamos comprendiendo bien lo que pasa dentro de él, no estamos comprendiendo esas relaciones que se producen. Dejamos parte que cuantitativamente puede ser muy importante, pero también parte que cualitativamente tiene una cierta significación. Ahora veremos o iremos hablando de ello. Es eso que llamamos la informalidad, la economía sumergida, etcétera, que obviamente lleva consigo una parte de trabajo que no se registra, que no se declara. No es exactamente lo mismo, estamos manejando conceptos que a veces convendría matizar, no solo desde el punto de vista de la estimación cuantitativa que queramos hacer, sino también de cómo funciona en conjunto nuestro sistema socioeconómico y cómo se interrelaciona esa parte emergida, esa parte que vemos, esa parte que estimamos, esa parte que las estadísticas oficiales nos cuantifican, sino también esa otra parte que vemos menos, que no está emergida, pero que existe y que se relaciona con esa otra parte emergida. Esto que llamamos el empleo no declarado no es o no existe una interpretación unívoca o monocausal. Hay bastantes interpretaciones y quizá podamos hablar de ello aquí. Hay bastantes variedades o características de eso que llamamos el empleo no declarado. Incluso podríamos diferenciar al menos tres ámbitos importantes de una manera muy rápida para que luego entremos a puntualizar. Primero, aquellas actividades que por alguna razón o motivo no están declaradas, pero que son perfectamente legales. Y por lo tanto el empleo
el trabajo que se utiliza para desarrollar estas actividades, pues no está declarado, no consta en ningún sitio. Ojo, insisto en que no es el empleo, puede ser un empleo perfectamente declarado y parte del trabajo que se utiliza en ese empleo no se declara. En fin, el ejemplo más típico son las horas extras que no se declaran. El empleo puede ser declarado, pero las horas o una parte de las horas que ocupa, de las horas de trabajo que ocupa ese empleo, no se declara. U otro tipo de actividades que llevan consigo empleo. Bueno, una segunda opción de trabajo que se aplica es actividades que no se declaran o mejor no se registran porque están fuera del mercado. Son aquellas actividades muy importantes cuantitativamente, muy importantes cualitativamente, muy vinculadas con las discriminaciones de género que vivimos en nuestras sociedades, todas, en unas más que en menos, que es aquel trabajo que se realiza en torno a la familia, en torno al hogar, que genera bienes y servicios, que son bienes y servicios que se pueden prestar en el mercado, pero que cuando se realizan en el ámbito del hogar no tienen precio, por lo tanto no están cuantificadas en nuestros instrumentos habituales, que son cuantificaciones monetarias, pero que sin embargo juegan un papel fundamental en la dinámica socioeconómica de nuestras sociedades. Y de hecho puede jugar un papel también interactivo muy intenso con la propia actividad mercantil. Es decir, parte de esa actividad doméstica se puede mercantilizar. A veces cuidamos a los niños, a veces los llevamos a la guardería, y parte de la actividad mercantil en determinadas circunstancias se puede desmercantilizar e incorporarse al trabajo del hogar. No es baladí. Algunas estimaciones, por ejemplo, que yo hice algunos años y que después se han seguido haciendo, indicaban cómo, por ejemplo, el valor de la producción, medido de distintas formas, doméstica, si queremos llamarlo así, familiar, en el hogar, no mercantil, quizás sería el término más correcto, es decir, que no se intercambia en el mercado, puede llegar a alcanzar valores por encima del 50% del Producto Interior Bruto, con toda una serie de elementos. Bueno, en ese caso, y una tercera posible ámbito de actividad que tampoco tenemos en cuenta es lo que llamaríamos la economía ilegal o el empleo ilegal, por hacer la misma connotación. Es decir, aquellas actividades y aquel empleo o aquel trabajo, mejor dicho, que se ocupa en esas actividades, que son totalmente ilegal desde el punto de vista de las normativas de los países de los que estemos hablando. Evidentemente las normativas cambian, en unos sitios puede ser legal, en otros no, y también es un espectro muy amplio de actividades ilegales que ocupa una parte de la población activa, bueno, relativamente significativa. Estamos hablando desde el tráfico ilegal de drogas hasta el proxenetismo, el tráfico de personas, incluso el tráfico de animales que está prohibido, otras muchas actividades que los códigos penales de los distintos países no autorizan, pero que existen en la realidad y que están generando un valor añadido relativamente importante. En este sentido, dejando si cabe un poco más esta última actividad y por introducir ya el debate, la pregunta inicial que nos hacemos es si este tipo de actividades son un refugio de los que huyen de reglamentaciones muy exigentes de la administración. Hay una corriente interpretativa que viene a decir que, en definitiva, esto es un poco la muestra palpable de un espíritu empresarial en nuestra sociedad que no le deja emerger un control excesivamente riguroso de las normas de tipo económico o de otro orden que existen para organizar nuestra sociedad. En el extremo contrario, probablemente la interpretación no es esa, sino bien, esto existe, esta es la realidad en la que vivimos, lo que ocurre es que esta informalidad, este empleo no declarado, es más bien una realidad universal que se vincula de forma intrínseca y funcional, insisto en la palabra funcional, a la propia realidad del capitalismo, de nuestro sistema económico, en las diferentes etapas en las que, bueno, a través de las que atraviesa y en momentos distintos de crisis, etc. Por lo tanto, hay interpretaciones distintas y es importante porque desde el punto de vista de nuestro punto final de llegada, que es decir, ¿qué hacemos ante esta realidad? Pues las interpretaciones que hagamos no son baladíes, nos dan interpretaciones distintas de cuál es esta realidad. En ese sentido, insisto, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de lo que
se llamaría el empleo no declarado o no registrado, perdón, el trabajo no declarado o no registrado, es decir, vamos a dejar, probablemente porque tiene una problemática matizadamente distinta a lo que sería el empleo ilegal o la producción no legal, nos vamos a concentrar en aquellas actividades que son legales, mercantiles o no, y vamos a tratar en un primer lugar, y ya con esto yo finalizo mi introducción, en ver un poco al calor de la experiencia de cada uno de nuestros contertulios, de sus conocimientos, qué es lo que conocen, cómo caracterizan, cómo interpretan, cuál es el papel ante el desarrollo económico dentro del desarrollo económico de un país, de un lugar, de un territorio, de este fenómeno que denominamos el empleo no declarado o la informalidad con carácter más general, cuáles son las variantes que hay, porque las habrá evidentemente, y las características posibles diversas de esas variantes del empleo no declarado, e insisto, en última instancia, qué interpretación se hace o qué causalidad y qué interpretación a posteriori se hace de este fenómeno. Dedicaremos una primera parte de nuestro debate a estas cuestiones y vamos a empezar por, digamos, siguiendo el orden, al menos lo que yo veo en pantalla de arriba abajo, por el profesor Josep Antoni Ibarra de la Universidad de Alicante, aunque él está jubilado en este momento, sigue trabajando con su grupo de investigación y bueno, nos conocemos Josep Antoni y yo desde hace yo creo que casi 40 años que llevamos investigando lo mismo, el empleo no declarado, la economía no sumergida, etcétera, etcétera. Bueno, hemos sobrevivido y no estamos sumergidos, Josep, o sea que aún nos mantenemos. Hola, hola, buenas. Perdona un momento, ya presenta a todos, perdona Josep, presenta a todos, ya vosotros interactuáis. Después intervendrá la profesora Ana de la Puebla, que es catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, compañera, amiga y, bueno, con proyectos comunes en estas cuestiones del trabajo, del empleo, etcétera, etcétera. Ella es una gran especialista en estas materias y yo creo que nos puede aportar una cuestión importante a la hora de definir el fenómeno y a la hora de interpretarlo como es una visión jurídica, como se ve desde el punto de vista del derecho. En tercer lugar, intervendrá Jessica Lorena Pla, que es investigadora y profesora en la Universidad de Buenos Aires y pues lleva también una temporada larga, diría yo, a pesar de su juventud, en el trabajo sobre estas cuestiones de la informalidad con una perspectiva de género importante. Nos hemos conocido no hace mucho, pero yo creo que los trabajos de la profesora Pla son muy interesantes a este respecto. Y finalmente, abajo está Andreu Cruañas, también conocido mío de hace algún tiempo y hemos tenido ocasión de debatir sobre estas cuestiones. Es el director de Asempleo, la entidad empresarial que reúne a las empresas de trabajo temporal y al mismo tiempo es miembro de la dirección de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, lo cual bueno, pues nos permite tener una visión desde el punto de vista del mundo empresarial de qué es lo que significa estos temas, cómo lo ven ellos y más adelante iremos abriendo un poco también abriendo perspectiva a otras preguntas o a otros interrogantes. Pues adelante, Josep. Vale. Hola, buenas. Bueno, en principio agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid la oportunidad de estar aquí. Es un curioso el tema este del café de la innovación. Nosotros aquí hicimos unas cosas que eran las lentejas del conocimiento. O sea, queríamos hacer también, en relación con una mesa, la oportunidad de poder dialogar sobre un tema que podía interesarnos. En aquel caso era cómo se producía la innovación a través del conocimiento, precisamente. Y teníamos reuniones regulares con empresarios en relación con el tema. Bueno, dicho esto, bien, como bien ha dicho el profesor Santos Ruesga, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, habla de 40 años más o menos, hablando sobre este mismo tema. Hombre, algo hemos avanzado, pienso, ¿no? O sea, algo, al menos tenemos un mayor conocimiento del tema. Yo, por dar una definición de entrada, diríamos que mi preocupación siempre ha sido una frente a otras preocupaciones en relación con el tema.
Cuando se habla de este tema se puede hablar de tantos puntos de vista, que hay uno que enseguida aparece y es el tema fiscal. El tema fiscal como un tema muy preocupante en relación con la economía sumergida, cuándo se deja de pagar, qué, etcétera, qué no se paga, etcétera. Bien. Esto es un tema muy recurrente que yo ya explícitamente digo, no me interesa. No es que no sea interesante, es que personalmente entiendo, mi línea de trabajo no ha ido por ahí, mi línea de trabajo ha ido por ver las condiciones en las cuales aparece esta economía informal, este trabajo no declarado. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué no aparece esto? Y desde el principio tenía 3 o 4 características que a mi juicio lo definían. Y era el tema del trabajo que se hacía de manera al margen de las regulaciones que podían existir. Una segunda característica era que se hacía regularmente, no esporádicamente. Porque hay muchas veces que cuando se dice, bueno, es que se trabaja, pero bueno, unas veces sí, otras veces, efectivamente. El trabajo no declarado que se haga de forma regular. Y la tercera condición era que tuviese una contraprestación. Contraprestación de la forma que fuese. Porque, bueno, unas veces será de manera dineraria, otras veces no, etcétera, etcétera, hasta pagar, y perdonen que introduzca el tema, pagar con droga. Es decir, el tema de pagarle a un señor la mitad del salario en unas condiciones y otra, bueno, darle y decir, mire, ahí tiene esto como contraprestación por su trabajo. Dicho estas 3 características, el tema está en que ese trabajo se materialice y se mercantilice. En el momento en que se mercantiliza, esto crea una distorsión en el entorno económico, que es lo que crea problemas realmente. Efectivamente, o sea, crea problemas, bueno, pues en principio podrían ser de una manera accidental, mínima, bien, no habría problema. Y el problema se produce cuando esto se hace de una manera estructurada y pensada. Es decir, bajo mi experiencia, lo que yo he observado en el trabajo no declarado ha sido que ha ido desde una manera de trabajar de manera accidental, bueno, por alguna circunstancia, hasta llegar a conformarse un trabajo que estructuralmente se piensa con objeto de introducirlo en el sistema para que este sistema cree una distorsión que fundamentalmente es desde el punto de vista social y laboral y desde el punto de vista empresarial y económico. Esto sería un poco, bajo mi experiencia, después de 40 años, llamémosle, de convivir con la informalidad a lo que hemos llegado. Hay sectores en donde realmente está muy estructurado este trabajo informal, este trabajo no declarado, y está distorsionando completamente el funcionamiento económico, y otros que se hace de forma esporádica, bueno, accidentalmente. Con ello dejo paso al siguiente contertulio, llamémosle. Gracias. Gracias, Josep. Ana, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Fundación, al Rectorado y, por supuesto, a Santos por darme la oportunidad de participar en este café con compañeros tan interesantes y sobre este tema que evidentemente lo es. Voy a ser también muy breve, con la posibilidad o para dejar margen por si Santos quiere luego lanzar alguna otra pregunta o para el debate. Y yo, bueno, voy a plantear unas reflexiones sobre el trabajo no declarado desde la perspectiva, claro, del derecho, como anticipaba Santos, y también desde la perspectiva de mi especialidad, que es el derecho del trabajo y de la seguridad social. Intentando también poner de manifiesto cómo formas de trabajo no declarado que siguen conviviendo, que siguen existiendo entre nosotros, clásicas, por decirlo de alguna manera, o que se manifiestan en determinados nichos del mercado que se van reiterando y manteniendo en el tiempo, con la aparición de nuevos ámbitos, yo diría que casi al calor de las innovaciones tecnológicas y de las innovaciones de la digitalización de la sociedad y de la economía.
Claro, para los que nos dedicamos al derecho laboral o al derecho del trabajo, de la protección social, el trabajo no declarado lo identificamos, igual que Josep decía, para ellos siempre o una parte se enfoca desde la perspectiva del control fiscal, de la fiscalización del resultado económico de ese trabajo. Para nosotros el interés que tiene el trabajo no declarado es que es el trabajo que escapa del control de la normativa laboral, de la normativa de seguridad social. Y en ese sentido se podría decir que el trabajo no declarado responde a esa de las dos opciones que nos planteaba Santos en su interesante presentación inicial, pues respondería a una huida de ese reglamentismo de la administración, reglamentismo que significa poner un corsé a la prestación de esa actividad e imponer también un coste económico añadido por las cotizaciones a la seguridad social, por las limitaciones que implica la aplicación de la normativa laboral en general. Y en ese sentido lo que quería mencionar es que junto con ámbitos o nichos, por utilizar una expresión muy habitual, muy frecuentes de trabajo no declarado, como es el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, y no me refiero ya solo al trabajo que Santos mencionaba, desarrollado en el ámbito de cada familia, de cada unidad familiar, sino incluso el trabajo prestado para terceros en ese marco de trabajo, como digo, doméstico o trabajo de cuidados. Hay también otros, yo creo que ese es un ámbito de desarrollo y de existencia del trabajo no declarado que es difícil de resolver, aunque se han puesto medidas desde el marco legal, se han adoptado decisiones para reconducir a la legalidad, a la formalidad ese tipo de trabajos, pero subsisten yo creo que bolsas de trabajo sumergido, de trabajo no declarado importantes. Otros ámbitos han sido, por ejemplo, el del trabajo de los jóvenes, el trabajo de los estudiantes becarios en empresas, donde también yo creo que se ha hecho una actividad importante por regularizarlo, por incorporarlos en el marco de la seguridad social, pero donde sigue existiendo también bolsas o núcleos de actividad que yo diría que es propiamente laboral, pero que aparece ahí en tierra de nadie, en un limbo no regulado jurídicamente. Pero junto con ello, y teniendo en cuenta que el café es, como lleva su nombre, café innovación, yo me planteaba también, y además Santos el otro día hablando con él lo sugería, ¿no? La innovación, la tecnología, los cambios que se están produciendo en los sistemas productivos afectan a la existencia del trabajo no declarado, son una oportunidad, son una razón más de creación de nuevas bolsas de trabajo no declarado. Y desde esa perspectiva, pensaba y reflexionaba que efectivamente la tecnología, la revolución tecnológica, la digitalización está probablemente generando nuevos ámbitos, ya no solo de precarización, que está claro que no es lo mismo que trabajo no declarado, sino incluso podríamos decir de trabajo no declarado. Yo creo que toda la polémica que se ha planteado en torno a los riders, a los repartidores de Deliveroo, de Uber, es un ejemplo, ya digo, no solo de precarización, sino también podríamos incluirlo, al menos una parte de ella, en trabajo no declarado, porque no es solo que esos trabajadores no estén contratados como trabajadores por cuenta ajena, aunque esto parece que va a cambiar a raíz de los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo y de las propuestas legislativas que se están desarrollando en este ámbito, sino también porque mientras se han mantenido en el ámbito del trabajo autónomo, en función del volumen de ingresos que percibieran esos riders, podían estar ajenos incluso al régimen de trabajo autónomo, a medida que si no se llega al nivel de ingresos que exige o que obliga a incorporarse al régimen de trabajadores autónomos, pues estaban al margen. Pero ya no solo los riders, es decir, todo el desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de lo que inicialmente se denominaban plataformas colaborativas, ¿no? Donde los ciudadanos intercambian, se ayudan, colaboran, ofrecen de forma gratuita y altruista, inicialmente, intercambio de actividades o de alquileres de productos, intercambio de casas. BlaBlaCar es un ejemplo que yo creo que todos conocemos. Pero yo diría que al calor de esa economía colaborativa, pues ha habido también un cierto aprovechamiento y ha habido una expansión de empresas realmente con una finalidad absolutamente lucrativa, lo que se ha denominado el capitalismo posmoderno o el capitalismo de plataformas, que han convertido de esas plataformas un auténtico negocio. Lo mencionaba anteriormente, Uber, Deliveroo son ejemplos de estas actividades, pero no las únicas. Es decir, hay plataformas donde se organiza, se procede a un fenómeno que hemos tenido siempre en la organización productiva, que es la externalización, pero digamos ahora que una externalización multiplicada,
porque esa actividad que se externaliza se divide en microtareas y se ofrecen esas microtareas a decenas, centenas o miles de trabajadores, con lo cual la actividad productiva se divide, como digo, en microtareas y se reparten al mejor postor o al peor postor, es decir, al que menos vaya a cobrar por esa actividad. Y eso, en mi opinión, es una huida clarísima del derecho del trabajo, una huida de las normas laborales, en la medida en que actividades que se desarrollaban en el marco de una relación laboral ahora mismo se realizan en el marco de una actividad o de una relación que desde luego no es laboral y por lo tanto la protección social brilla por su ausencia, pero que incluso, como digo, en ocasiones puede generar que ni siquiera esté protegido por el ámbito del trabajo autónomo, que aunque no tiene unos niveles, unos estándares de protección como el trabajo por cuenta ajena, pero que al menos tiene una cierta cobertura. Eso por no mencionar, y aquí ya entro en un terreno que es todavía más delicado y con esto voy concluyendo, bueno, pues propuestas sugerentes, por lo menos, de trabajo no declarado que tienen la novedad de que se podría decir que es incluso trabajo no humano no declarado. Me refiero a la robotización de los procesos productivos. La robotización ya sabemos que está produciendo sustitución de trabajo humano por trabajo de las máquinas. Y podríamos decir, trabajo no declarado, bueno, es otro concepto, es un paso más, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que ese trabajo que antes hacían personas dentro del marco legal, dentro del trabajo declarado, del trabajo formal, pasa a ser sustituido por actividades, por robots, por máquinas que no cotizan, que no aportan, que no contribuyen. Bueno, desde esa perspectiva ya digo que este sí es un terreno sobre el que habría mucho que hablar y mucho que analizar, pero ya hay propuestas, como decía antes, sugerentes sobre si deberían cotizar, deberían aportar fiscalmente los robots en cuanto realizan un trabajo productivo. Es una propuesta, desde luego, sobre la que hay que reflexionar, porque también podría tener el efecto negativo de paralizar o de impedir el desarrollo tecnológico, pero bueno, van en esa línea de emerger todo aquello que es un trabajo productivo tradicionalmente realizado por los hombres, pero por las personas, pero en un contexto y en un futuro como el que tenemos, pues quizá también realizado por cobots o por robots directamente. Lo dejo aquí, Santos, si te parece, y si acaso después recuperamos. Gracias. Gracias, Ana. Jessica, es tu turno. Bueno, gracias, profesor Santos. Bueno, gracias a todos y a todas por la invitación. Bueno, mi nombre, como dijo Santos, es Jessica Pla, soy profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET. Hace un tiempo Santos me invitó a participar en algunas actividades relacionadas con la informalidad laboral, en el amplio espectro que se puede entender debajo de ese concepto, como bien decía él al comienzo, y bueno, particularmente ahora me invitó a esta actividad sobre trabajo no declarado, que a ver si ahí se escucha mejor, que agradezco particularmente. Las preguntas que yo estuve pensando un poco, en primer lugar, celebrar este encuentro, agradecer la invitación y poder empezar a intercambiar sobre estas problemáticas de informalidad y como voy a avanzar ahora que tiene también que ver con segmentación del mercado de trabajo y con todas las cuestiones laborales y legales que de ello se derivan. En mi experiencia, digamos, en general es un problema que hemos podido trabajar y que trabajamos ampliamente, y un poco esa es la presentación de lo que voy a traer ahora a discusión. En las experiencias que tuve de intercambios con colegas europeos, no aparece como una problemática central, y en ese sentido celebro esta invitación porque creo que es un tema que en este contexto o en este momento del desarrollo del capitalismo como sistema mundo nos atañe y nos compete desde el mundo. En ese sentido, el primer disparador que nos planteaba Santos para traer a colación en este debate era cómo caracterizábamos o qué tipología conocemos sobre trabajo no declarado. Yo estuve buscando bastante, basando en general en América Latina, en Argentina, sí, en otros países de América Latina, pero sí refiere a lo mismo que en la definición que estamos tomando en conjunto, que es el trabajo no registrado en el contrato laboral.
En ese sentido, en Argentina es una problemática histórica que, como dije anteriormente, versa sobre todo esto, digamos, se constituye en las ciencias sociales latinoamericanas en general y argentinas en particular. Yo soy socióloga por formación, así que por deformación voy a hablar desde mi disciplina. Y en particular, sí, que estamos tomando en conjunto, que como dije anteriormente, en particular, yo soy socióloga, decía antes, relacionando como dos fenómenos, que uno es la manera en que se estructuran los mercados internos y la relación de esos mercados de trabajo con las políticas económicas o diferentes regímenes de los diferentes gobiernos, y entendiéndolo en relación a una ubicación particular que tiene el continente latinoamericano y Argentina en particular dentro de ese continente, con relación a la relación con el capitalismo del primer mundo o en relación a pensar un sistema mundo más global. En ese sentido, el estudio del trabajo no declarado, del trabajo no registrado, ha estado muy relacionado a reconocer que el capitalismo, en particular en América Latina, está atravesado por una heterogeneidad estructural que diferentes modelos de regímenes de bienestar o diferentes ciclos políticos económicos no han tendido a revertir, que tiene que ver con la convivencia muy fuerte de dos sectores, uno más moderno, asociado a niveles de productividad más similares a los países desarrollados, y uno de mercantil simple, en el que se desarrollan actividades no siempre de trabajo no declarado, pero donde se tiende a concentrar la mayor parte de ese trabajo no declarado, no porque en las grandes compañías o en las grandes empresas no haya trabajo no declarado, sino que eso sí por ahí tiene que ver con otra problemática más asociada a esto de ahorrarse un costo laboral, como mencionaba Santos, sino en las empresas más chicas donde sobreviven de algún modo también gracias, o a pesar de, no gracias a sacar ese peso de las cargas patronales de los empleadores de esas empresas muy pequeñas de 1, 2, 3, 4 empleados. Y también un fenómeno muy fuerte que converge, que es el cuentapropismo, este desarrollo de actividades por cuenta propia, casi por fuera de lo legal, entonces ya no solo como trabajo, sino no relacionado a ninguna particular reglamentación. En ese sentido, el trabajo está definido legalmente, el trabajo registrado, el trabajo declarado en contraposición al no declarado en Argentina por una ley que es una ley que flexibilizó el mercado de trabajo a partir de las fuertes reformas neoliberales que se hicieron en los años 90 y que permitió la incorporación de un montón de formas de, un poco lo que se señalaba la doctora Ana, la profesora Ana en la intervención anterior, la flexibilización de un montón de formas de trabajo que ya no, o sea, que pueden aparecer como declaradas, pero que no se relacionan con un trabajo decente, por decirlo así, o que convive el trabajo precario o el trabajo de no calidad con el trabajo declarado. Y en particular me interesaba traer a colación dentro de esta problemática del trabajo no declarado y de cómo adquiere particular fuerza en su relación con esta segmentación de los mercados de trabajo latinoamericanos y que permanece, y que es un fenómeno que en los diferentes países se puede observar y permanece casi inmutable a los diferentes regímenes político-económicos, era el fuerte peso que tiene en Argentina y que afecta siempre a los sectores populares, a los sectores por lo más bajo de la estructura social, que tiene este empleo no declarado, no solo hoy que existe una ley que lo regula, sino como históricamente el sector del servicio doméstico, que es el sector de las mujeres que trabajan en casas particulares, realizando tareas de limpieza, tareas de cuidado, quedó, incluso en los años 90, quedó excluido de esa ley de contrato de trabajo. O sea, no había ni siquiera un marco legal que tendiera a regular. Entonces, no solamente era un empleo no declarado, un sector muy fuerte en el que se desempeñan la mayoría de las personas, de las mujeres, particularmente de las mujeres de sectores populares o de clases trabajadoras, que no había una reglamentación o no estuvo definido legalmente hasta recién el año 2013 en Argentina, con un régimen propio, y algunos otros intentos que se hicieron desde los años 90 hasta el año 2013, pero que no tuvieron un fuerte impacto en el registro de esas trabajadoras y también, y de manera
asociada con el acceso a los derechos que da el registro del trabajo declarado. Entonces, eso me parecía que esta ley, que es del año 2013, lo que permitió fue hacer un régimen no igual, pero similar. Entonces ahí aparecen cuestiones por la positiva, un poco para pensar en esto también de cómo se puede innovar o cómo se pueden hacer. La experiencia particular de este régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares del año 2013, como dije antes, generó un régimen especial que facilitaba la inscripción de las trabajadoras en un empleo registrado por parte de los empleadores y las empleadoras, pero con un régimen diferente, por lo cual también existe toda una vasta bibliografía que critica cómo es como una especie de ciudadanía de segunda, digamos, o un régimen diferente. Pero por otro lado, al facilitar la inscripción de esas trabajadoras o la regulación de ese sector, permitió que creciera el registro. No en un sector que tenía tasas históricas de trabajo no declarado de alrededor del 90%, hoy, 7, 8 años después de la ley, está alrededor del 40 o del 50%, por lo cual la problemática permanece, pero demuestra que tuvo un fuerte impacto. En particular en aquellas trabajadoras que trabajan muchas horas semanales en el mismo hogar, porque aquí es muy común que la trabajadora vaya a trabajar a una casa 2, 3 horas un día, después se vaya a la otra casa, como que va juntando diferentes casas particulares para poder hacer un salario a fin de mes. Entonces, esta problemática en particular del sector del servicio doméstico, que históricamente ha sido uno de los con tasas altísimas, porque la especificidad que tiene, que se trabaja, existió una ley que ha logrado de algún modo avanzar hacia un sector que le ha otorgado derechos, vacaciones, derechos de indemnización, pero dejando por fuera al sector más desprotegido, a esa proporción de mujeres que trabajan en diferentes casas o que trabajan pocas horas conciliando cuidado con trabajo fuera del hogar, aunque el trabajo sea de cuidado luego. Me parecía que era un buen ejemplo para traer a discusión sobre esto de mirar hacia adelante qué hacer. Bueno, ahora tendremos ocasión de debatir algunos de los temas que has planteado, Jessica. Si no te importa, vamos a darle la palabra en este primer turno de intervenciones a Andreu Cruañas, un poco en este terreno inicial en el que estamos debatiendo. Adelante, Andreu, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación y especialmente al doctor Santos Ruesga y a la Vicerrectoría, al Vicerrectorado, entre otras cosas, por dar entrada al mundo empresarial en este café. He de decir que yo en una vida pasada, muy pasada, porque también he estado en la administración pública, me dediqué durante muchos años al café y por lo tanto me es especialmente grato, ¿no? Lo que no me es grato es no poder compartir una taza con ustedes, ¿no? Y agradecer especialmente que se haya tratado este asunto en el que yo personalmente además estoy trabajando tanto desde COE como estamos trabajando desde Asempleo. Asempleo es la patronal no solo de las empresas de trabajo temporal, sino también de las empresas de selección, de outplacement y de headhunting, y hacemos pues unos 4.600.000 contratos al año con 750.000 personas en España, personas únicas, ¿no? Por aportar una visión no académica, porque soy el único no académico que participa en este debate, nosotros nos planteamos siempre a la hora de hablar del trabajo o del empleo no declarado, dos ámbitos, ¿no? El que se considera claramente menos propio de un entorno como el europeo, no digno, no decente, o sea, el que total o parcialmente no está sujeto a condiciones claras, a horario, a jornada, a descanso mínimo, que tiene sin contrato, sin salario mínimo o sin referenciarlo a un convenio, que ni cotiza, ni tributa, ni tiene derechos sindicales, ni todo el ámbito de lo que sería
la previsión social y sus protecciones, ¿no? Este sería un ámbito que vemos menos, aunque no está totalmente ausente, del espacio europeo y español, y después hay otro que sí que vemos y que sí que está cuantificado. Yo, al contrario de lo que decía el profesor Ibarra, cuando hablaba de que la parte fiscal importaba menos, creo que evidentemente importa menos contrastándola con otras realidades que lógicamente nos deben importar más, pero pensemos que ese aspecto drena recursos, deteriora el modelo productivo y por lo tanto también el tipo de trabajo y los beneficios sociales que se derivan de ello, ¿no? Y por lo tanto no es que quiera empezar a polemizar, porque no quería hablar de eso, pero sí centrarme en la parte de ese empleo que tiene una dignidad aparente, es decir, también que incluye desde los falsos autónomos, los falsos becarios, el fraude en la contratación temporal o en los contratos formativos, las falsas cooperativas, evidentemente la no contratación, la no sujeción a un convenio, a las horas extraordinarias no retribuidas, etcétera, ¿no? Viéndolo en conjunto desde la perspectiva empresarial, me preguntaba si estaban descendiendo, que lo están, las formas típicas de empleo y si esto es como consecuencia de las formas de trabajo, del cambio de las formas de trabajo o de la propia, como ha citado la profesora de la Puebla, de la propia intrusión de la tecnología, con todo el impacto en la vida personal, que desdibuja el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena. La explicación que yo me doy es que cada vez estamos más en entornos productivos que propician este empleo no declarado o que dificultan su afloramiento, no solo por la digitalización o por la tecnificación, sino también porque si vemos la evolución de la estadística de la dimensión de las empresas, su menor tamaño y su menor intensividad en capital humano, en fuerza de trabajo, llámenle como quieran, con su contraparte, que también es la especialización productiva o la externalización, que en el fondo conduce a una, querámoslo o no, a una individualización de las relaciones, a un debilitamiento de la representación, tanto de los trabajadores como de los empresarios, y por lo tanto también, como también decía la profesora de la Puebla, y estoy totalmente de acuerdo con esa huida o ese cuestionamiento del derecho del trabajo, es decir, del modelo al que habíamos llegado en Europa, quizá empezando desde Weimar hasta ahora, del welfare y de la organización de las relaciones. Entonces, para terminar, cuando yo me pregunto o me explico por qué se da ese empleo no declarado, yo concluyo que se da porque hay unos entornos productivos que lo propician y que dificultan a su vez el afloramiento del empleo. Estoy precisamente inmerso en el grupo que especialmente está tratando en COE la legislación que se va a producir inmediatamente como consecuencia inmediatamente quiere decir en las próximas 2 semanas, como consecuencia de la sentencia tanto sobre subcontratación como sobre riders, vamos a llamarlo así, pero que no afecta solo a eso, sino que podría afectar a otras actividades regidas por el sistema de plataformas. También es cierto que no deja de existir una cultura no tan amplia como en otros, como puede ser en América del Sur, de aceptación social del fenómeno. No deberíamos descartar que
la importancia o la organización de las cargas fiscales o cotizaciones puedan hacer atractivo cierta parte del empleo no declarado. Y decir que desde el punto de vista empresarial el empleo no declarado hay que verlo también como una competencia con ventaja, es decir, como no un mal empresario, sino un empresario malo que hace trampas para suplir la carencia de su capacidad de competir con mejores bienes o con mejores servicios o con mejor organización, y por lo tanto también hay que añadir un último punto, que es seguramente una insuficiencia de control y de coordinación de administraciones. Gracias. Digo que voy a introducir 3 elementos y luego una pregunta muy rápida. En primer lugar, cosas que han salido. Es decir, no estamos hablando de que el empleo no declarado sean compartimentos estancos. Está interrelacionando con el resto de la economía, con el resto del empleo, con el mercado de trabajo. Parte de ese trabajo que se utiliza no se declara y parte no. Es muy interesante ver cómo en el proceso de globalización creciente que vivimos, todo ese fenómeno de interacción se traslada desde zonas locales a internacionalmente, de tal manera que hoy las cadenas de valor, lo que llamamos las cadenas, las grandes transnacionales que articulan la producción de bienes y servicios produciendo en múltiples países, en múltiples sitios, están combinando ambas formas de trabajo, el trabajo declarado y no declarado. Están produciendo partes de una confección o de un automóvil en cualquier país, y parte del trabajo que allí se utiliza es trabajo no declarado. Es decir, que adquiere una dimensión importante porque está perfectamente interrelacionado y no son compartimentos estancos, no son situaciones aisladas, y pasa en el ámbito nacional, en el ámbito local, donde esas subcontrataciones, bueno, son cadenas de generación de valor donde se está utilizando distinto tipo de trabajo o trabajo con distinta categoría o distinta categorización. Incluso dentro de cómo tipifica el trabajo la norma legal, como decía Ana y hablaba Andreu también, bueno, pues nos encontramos que las cadenas de valor mueven, como el tema de los riders. Es decir, bueno, en última instancia, ¿qué es lo que se busca? Se busca la reducción de los costes de producción, búsqueda de fórmulas alternativas de competir en determinados mercados con determinadas características, y una de ellas, evidentemente, reducir los costes fiscales, de los que hablaba Josep o Andreu, o fundamentalmente los costes laborales. Segunda puntualización. Yo creo que conviene no hacer una semejanza absoluta entre empleo no declarado y precarización, o lo que se llama, lo que la OIT llama, como dice, el trabajo no decente. No decente, exacto, el trabajo no decente. Gracias, Andreu. Conviene no confundir, son categorías distintas. Es probable que una buena parte del trabajo no declarado sea un trabajo precario o sea un trabajo no decente en la categoría de la OIT. Pero puede que haya trabajo declarado, y probablemente lo hay más en relación con algo de lo que decía, de lo que apuntaban Andreu y Ana. Es decir, a medida que la tecnología avanza, sobre todo la tecnología digital, individualiza probablemente procesos de producción que antes tendrían que ser más colectivizados, más en grupo, pues probablemente muchos trabajos de alta especialización pueden perfectamente operar en el ámbito de lo no declarado. Esto es un tema importante porque nos movemos de manera dinámica, no es una cosa que está estabilizada. Y tercera cuestión. Bueno, hay diferencias entre los países. Evidentemente, las estadísticas, por ejemplo, de la OIT sobre empleo no declarado, que coge información nacional de los países, nos dice que en general en los países con menor nivel de desarrollo el volumen de empleo no declarado es mayor, pero también nos dice que los volúmenes de trabajo no declarado en los países desarrollados son muy altos. En Europa estamos hablando de porcentajes de en torno al 20 o más % del trabajo que es trabajo no declarado. Lo que quiero decir con esto es que no es un problema de atraso. Es decir, había una antigua interpretación ya en desuso que interpretaba este fenómeno de una manera que se llama, podemos denominar, dualista. Es decir, bueno, eso del empleo no declarado, la economía informal, era una cosa que venía del precapitalismo, que estaba ahí, que a medida que el desarrollo capitalista avanzaba desaparecía. Pues no, lo que hemos observado es que no desaparece. Admite otras múltiples formas y variantes, y es
precisamente consustancial con el propio modelo de capitalismo. Lo que pasa es que se muta, varía e interactúa con los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades. Lo mismo que ocurrirá con la aparición o el mayor desarrollo de la digitalización. El tema que apuntaba Ana, que es un tema de debate aquí en España particularmente interesante, bueno, y en Europa, pero que probablemente no llegaríamos a un consenso, es si tienen que tributar o no tributar las máquinas. Ese es otro tema, pero en todo caso, en el mundo que nos movemos, la digitalización lo que abre es espacios al trabajo no declarado que no tienen que ver probablemente con la precarización o al que aludíamos, sino que probablemente son empresas de trabajos de cierta cualificación que perfectamente pueden operar en el ámbito no declarado, sino total, parcialmente, etcétera, etcétera. Bueno, en conclusión, lo que creo que es interesante es ver, mirando un poco hacia el futuro, esa funcionalidad que en alguna medida tiene el trabajo no declarado para generar procesos de aumento de la ganancia, procesos de generar mayor competitividad hacia el exterior, allí donde no se tiene, o en tejido empresarial que no se tiene, o en ámbitos empresariales en los que no se tiene, y se busca por esa vía. En el futuro puede cambiar en cuanto a las formas, pero probablemente el fenómeno en sí seguirá perviviendo. A mí lo que me preocupa, y os pregunto a vosotros, es decir, ¿cómo incide esto en el proceso de innovación? Tener mucho empleo no declarado es bueno. No me gusta utilizar estas categorías maniqueas de bueno y malo, pero bueno, para entendernos, es bueno para el desarrollo de un país que como España y como los de la Unión Europea, pero también en Latinoamérica, están hablando de la necesidad de innovar, de impulsar procesos de innovación en las empresas. En el ámbito de las empresas que acuden mucho al trabajo no declarado, ¿hay innovación? O viceversa. El trabajo no declarado tiene capacidad de reconvertirse en un trabajo que innova, que genera procesos bien productivos, bien de organización, bien de logística, etcétera, innovadores, y por lo tanto gana competitividad a base de aumentar su productividad, o en general lo interpretamos como un trabajo de baja productividad. Bien, esa es la pregunta que dejo ahí, hablando de innovación. Adelante, Andreu. Sí, me he dado por aludido como empresario. Tengo que recurrir a tus fuentes. Me temo que yo me lo había planteado en su día, que era una cuestión de desarrollo, pero tienes razón que efectivamente no es una cuestión de desarrollo porque se da en ámbitos altamente, en espacios altamente desarrollados y con mayor cualificación. Pero ahora que lo estoy viendo de cerca en las plataformas y hemos visto que las plataformas digitales de cualquier tipo, no voy a citar marcas porque como que después queda registrado, pero la tecnología produce, lo hemos visto ahora con ocasión de la pandemia, hemos visto que los repartos a domicilio han permitido acceder a la ciudadanía a bienes y servicios que han tenido una gran aceptación y que además, por ejemplo, están permitiendo al sector de la hostelería a ampliar sus comedores y a trabajar donde no podían, ¿no? Pero también, al final, estamos ante una dialéctica entre Rousseau y Hobbes, ¿no? No sabemos si el hombre es bueno por naturaleza o es el lobo para el hombre, ¿no? Y como que el agua siempre se abre paso y siempre hay algún espabilado. Claro, la tecnología permite las dos cosas, debería permitir las dos cosas. Lo que hemos de ser capaces es de, a lo mejor no quiero anticiparme a las propuestas, pero sí ya que vamos a ir a un escenario en el que sí que me lo planteo. La vida laboral va a durar 44 años a día de hoy, sin pensar lo que se pueda alargar la jubilación. En estos 44 años, previsiblemente, estaremos no solo cambiando de empresa, que por supuesto, sino de profesión, y iremos entrando y saliendo de cuenta propia a cuenta ajena con frecuencia. Hay que pensar que esa es una posibilidad real y que un contrato indefinido no quiere decir infinito, quiere decir solo indefinido, y que todos los contratos hoy son temporales. Solo hay que mirar qué duración tienen los contratos indefinidos firmados
con posterioridad a la reforma laboral. Están en 1 año y pico. Por lo tanto, tenemos que buscar la seguridad en otros elementos, en otros factores, garantizar derechos, pero pensar en una especie de franja común de derechos portables y de controles, porque la primacía del derecho, porque es que si no cuestionamos toda la organización social y la propia cohesión, me parece. ¿Quién más tomaba la palabra? Josep, Antoni Ibarra, adelante. Bueno, mira, en principio creo que es verdad, ¿no? Lo que estáis apuntando en relación con la nueva organización productiva mundial, ¿no? O sea, evidentemente el tema de la descentralización, de la desregulación, etcétera, está a la orden del día. Esto es innegable. Ahora bien, eso no significa que, es decir, tengamos que ligar cualquier elemento en positivo sobre el tema del contrato, ¿no? de los contratos, como bien apuntaba Andreu, ¿no? O sea, creo que el mundo está en suficiente movimiento como para. El tema está de decir en dónde lo puedo sujetar para hablar en positivo del tema. Y me explico. Cuando yo hablaba antes del tema fiscal, no quiero entrar en polémica, como bien has dicho, pero para mí no es el tema importante. El tema importante para mí, lo subrayo, es el bienestar de la gente. Bien, porque yo sé efectivamente que son recursos importantísimos que están drenando al sistema. Y yo lo sé, punto. Pero no quiero focalizar el problema aquí. El problema para mí es en esas mujeres que tienen unas condiciones pésimas, en esos chicos que tienen unas condiciones pésimas, en ese hombre de 50 años que no tiene capacidad, que no puede. Por la nueva organización, efectivamente. O sea, yo antes, como decía, pegaba una patada, que se dice, daba un salto y tenía trabajo en un sitio. Mire, hoy usted da ese salto y no encuentra ese trabajo. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Hay una discusión eterna, o sea, y los más viejos del lugar, me entenderéis, hay un señor que se llamaba Hernando de Soto, ese libro famosísimo que se llama El otro sendero, no sé, decía que él era partidario de la informalidad. Era un hombre que apuntaba hacia, bueno, no sé si lo sabéis quién es Hernando de Soto, es el ideólogo del neoliberalismo en el caso peruano, es decir, el que instó a Vargas Llosa a presentarse de presidente, etcétera, el que llevaba, llamémosle, toda la parte económica del liberalismo latinoamericano en aquel momento. Bien. Es partidario efectivamente de la informalidad, porque tenía la oportunidad de que este hombre, bueno, en la informalidad se desarrollase. El problema está que estaba desarrollándose en un marco concreto de aprovechamiento del capital sobre ese trabajo. Bien, la otra opción totalmente diferente es la que te plantea un señor como Vittorio Capecchi, un italiano, en donde se habla efectivamente de la informalidad como un valor. Pero un valor, ¿por qué hablaba de valor en la informalidad? Porque cuando el sujeto tiene opción de poder valorar lo que hace, tiene opción de poder elegir, de poder decir, me voy por aquí o me voy por allá. Es decir, el problema no está en el lugar de trabajo, el problema está en la capacidad que se tiene para poder valorar aquello que se está haciendo. El sujeto. Y entonces, claro, esa es la discusión que yo puedo entrar en entender si esto es positivo o no es positivo. Si yo puedo realmente, o sea, entender una actividad como creadora o si no es una actividad, bueno, que está sujeta a unos márgenes limitados por aquello que no puedo hacer más que lo que me decía Hernando de Soto. Usted entra en la línea del capitalismo y usted entra dentro de esa competencia
horrible, y subrayo, desleal, que te está aportando un señor que está haciendo la actividad de una manera irregular. Entonces, claro, este es el tema, es decir, yo tengo dos opciones. O bien me voy por la vía de la creatividad, en tanto que yo pueda, que tenga capacidad para hacerlo, o me voy por la vía de la degradación, la vía precio, en donde, bueno, pues hay tantos sectores que hay que hoy por hoy. ¿Qué ocurre? Que últimamente la organización, el mundo, etcétera, etcétera, nos está conduciendo, en el caso español concreto, y lo estamos viendo, que nosotros estamos especializados en sectores con una bajísima o sea, capacidad de generación de valor añadido, y eso son las consecuencias. Las consecuencias son que arrastramos ahí un sector informal con poquísimas posibilidades y con unos problemas de degradación importantes. Y entonces, bueno, hasta ahí puedo hablar. Bueno, podríamos entrar en mayores aspectos. Sí, muchas gracias. la interpretación de Hernando de Soto es una de las interpretaciones posibles, que en el fondo lleva a decir, bueno, hagamos que desaparezca el Estado, o llevémoslo a la mínima expresión, y aparecerá, digamos, la empresarialidad o el emprendedurismo que decimos ahora, sí, que hay en la economía informal. Por eso yo lo vinculaba, y en el caso de Latinoamérica hay bueno, bastantes académicos que han trabajado el tema. Yo creo que es importante decir, bueno, sí, pero en eso hay innovación, en eso que llamamos informalidad en todo su territorio. En conjunto tiene capacidad de innovar, tiene capacidad de introducir procesos, marcas, si productos, bienes, sí. Si me permite, sí, simplemente o sea, la capacidad de innovación se la tendría en tanto que tenga capacidad personal para poder innovar. O sea, en tanto que tú estés dentro de una estructura que te permita hacerlo y que sepas hacerlo. Otra cosa, es decir, la innovación no es algo que te cae del cielo, boom, te cae. No, la innovación es todo un proceso de construcción de aquello que tú sabes hacer para hacerlo mejor. Y entonces, claro, resulta de que si tú tienes esa opción, la tienes, pero si no la tienes, o sea, es evidente que es algo que te está mordiendo y te está restringiendo. Y entonces, claro, la innovación es posible, evidentemente que es posible, y es incluso hasta necesaria. No hay otra opción en este momento. Si tú quieres estar en el mundo, tienes que innovar, punto. Entonces, si no tienes esa capacidad de innovación, te quedarás en la segunda vía. En la vía de la degradación, de la explotación y de esos sectores. Bueno, nos queda, si quieren, Jessica y Ana, comentar algo a este respecto, porque luego tenemos algunas preguntas de los contertulios externos, vamos a decir, los que están siguiendo el debate. Jessica, si quieres decir tú algo, adelante. Ana venía pidiendo la palabra hace rato, así que... Perdón, no te vi. Vale. Ana, adelanta. No pasa nada, si lo que voy a decir tampoco es... Lo que pasa es que me han sugerido, tanto la intervención de Santos como la de Andreu o la de Josep, me han sugerido muchas cosas, empezando por lo que comentaba Josep, ¿no? La doble vía de ir por la informalidad o bien siguiendo las recomendaciones de Soto, que él luego lo calificaba como degradación, o bien la creatividad como una opción personal. Bueno, es que yo creo... Es una generalización, pero creo que la mayor parte de la gente que está en la informalidad, de las personas que están en la informalidad, no es por una opción propia, es porque no les queda más remedio. Entonces, es un lujo. O sea, quien se pueda permitir el lujo de elegir, pues me parece estupendo, pero no es... Bueno, me parece estupendo, me parece insolidario también, porque como tú decías al principio, el hecho del trabajo declarado o no declarado no es una opción personal, es también un compromiso y una forma de articular la sociedad en la que todos contribuimos a todo. Entonces, eso por una parte. Y por otro, y volviendo a la pregunta de Santos, ¿el trabajo no declarado, alguna de estas formas, puede favorecer la innovación? Yo aquí sí, Josep, estoy de acuerdo contigo. Hay que innovar en todos los ámbitos, pero lo que no creo, y el futuro es de quien innova, de quien tiene algo que aportar. Pero yo creo que el trabajo no declarado en ninguna de sus versiones favorece, diría yo, la innovación. Es verdad que enriquece a las empresas que utilizan el trabajo no declarado, y estoy pensando en estas plataformas, en estas formas de trabajo no declarado
que no digo que todas las plataformas impliquen trabajo no declarado, pero sí en gran medida, es decir, todos estos chicos o chicas y personas en general que trabajan pues con Amazon repartiendo, que les vemos llenar la furgoneta en los centros logísticos de Amazon y a cambio de una cantidad ir repartiendo, pues eso en gran medida es trabajo no declarado. Es un trabajo no declarado, una forma de trabajo no declarado que ha permitido el desarrollo digital. O sea, precisamente el progreso tecnológico ha generado nuevas formas de trabajo degradado, diría yo. Entonces, que eso favorezca la innovación, hombre, si dices que si piensas que las empresas van a destinar la mejora de la competitividad o los ahorros que este trabajo no declarado supone para invertir en innovación, pues bueno, pero lo que quiero decir, por no enredarme más, es que como el trabajo no declarado, en mi opinión, no aporta, no veo que aporte excesivamente para la innovación. También añadiendo una cosa que Andreu lo decía, es decir, no todo el trabajo no declarado en el seno de estas plataformas y de estas nuevas formas de trabajo es trabajo poco cualificado, hay trabajo de gran cualificación, pero no creo que generado por la innovación, que es un trabajo que ya existía y que lo único que cambia es el modo de prestar ese trabajo. No creo que favorezca la innovación o que sea beneficioso, no acabo de verlo. Pero luego el reparto de las pizzas en una bicicleta no innova gran cosa, vamos, más allá de ser poco contaminante. Y lo que innova en todo caso es el sistema que permite el uso de estas plataformas, es importante, de los algoritmos, pero no el resultado del trabajo. Considerar el proceso de producción del servicio final, que es un servicio comercial que tiene distintos estadios. Hay una parte del estadio donde se introducen tecnologías digitales, pero en otras es un tipo de trabajo de lo más tradicional. O sea, que no todo el proceso, desde que se coge la pizza en la pizzería hasta que se lleva a una casa, no en todo el proceso hay innovación probablemente en la parte de gestión, en la parte de contacto con el cliente, en la parte del marketing, etcétera, etcétera, pero en la parte puramente de distribución o de transporte, pues no hay. Jessica, perdón, adelante. No, simplemente coincidir con la profesora Ana de la Puebla. Tenía un poco la misma sensación, esta sensación de que el trabajo no declarado no aporta a la innovación en términos del desarrollo productivo. Usted, profesor Santos, en un momento hacía la pregunta, bueno, ¿existe entre esos trabajadores o trabajadoras que realizan trabajo no declarado, tienen la capacidad de innovar en América Latina? Y pensaba, digamos, en sociedades con grandes bolsones de marginalidad o donde es tan complicado analizar y llevar también en términos de pensar las desigualdades sociales, la mejora de las condiciones de vida de esas personas. Entonces, hablar de innovación en muchos de los trabajos que realizan estos trabajadores y estas trabajadoras en contextos de informalidad en América Latina, hace falta, me parece que ahí, y como decía antes, bienvengo este debate, hace falta seguir pensando cómo avanzar, y me parece que era un poco eso la otra pregunta que usted nos había propuesto, cómo avanzar hacia sociedades más igualitarias, en términos de pensar también las consecuencias para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, dejo ahí, en todo caso después retomo porque muy bien. Medio justo. Muchas gracias. Hay algunas preguntas y algunas que no son preguntas, sino son afirmaciones que tenemos del público asistente. Una pregunta nos dice, una parte de la sociedad justifica el empleo no declarado aludiendo que los impuestos que pagamos son desmedidos en relación a las ganancias o a que esos impuestos se utilizan mal. ¿No consideran que la innovación en trabajo no declarado pasa también por una concienciación social del mismo y no únicamente regularlo jurídicamente? Quizás la innovación pasa por generar esas sinergias interdisciplinares. No sé si se ha entendido. ¿Alguien quiere comentar algo? Justo para la intervención anterior había pensado algo también en el mismo sentido. Esta idea que el ponente o el asistente o la asistenta nos trae de cómo aparece a veces como esto de, bueno, el trabajo no declarado va a generar innovación o va a generar desarrollo,
por la reducción de la carga fiscal, que es muy fuerte para las empresas. Ese es un argumento que en Argentina en particular en los años 90 se usó muy fuerte, y también traer a colación de algo que discutía el profesor Santos y el profesor Joseph, como a veces aparece esto de la internalización o los agentes, cómo van a querer innovar, y eso también fue muy fuerte y aparece. Yo he trabajado en muchos trabajos cualitativos, de entrevistas, por ejemplo en el caso de los riders, durante lo que fue el periodo de lockdown, de aislamiento social preventivo y obligatorio se llevó acá, que fue una cuarentena muy estricta durante muchos meses. Cómo aparece esta idea de, bueno, ser tu propio jefe, nadie me controla, pero luego con condiciones laborales muy malas, y además con ingresos que no alcanzan, y que creo que eso en América Latina, en un contexto donde los estados y las medidas de protección social son muy pocas, genera trabajadores inmersos y trabajadoras inmersas en condiciones de vida muy complicadas para la reproducción social. Entonces creo que también esos discursos los trabajadores y las trabajadoras también los tienen. Hay muchos trabajos desde la sociología hechos sobre eso, de bueno, ser tu propio jefe, avanzar. Entonces, de algún modo eso hace sinergia con estos discursos más empresariales, y de algún modo también permite la reproducción de este tipo de empleo, de trabajo. ¿Alguien más quiere comentar la pregunta o responder? Andreu, adelante. A ver, es cierto que la globalización avance o retroceda, porque no sabemos en este momento en qué punto está, y la digitalización que la ayuda o que la impulsa, pueden ser factores de progreso. Hemos aprendido, por lo menos, el modelo que más conocemos, que es el europeo, hemos conocido una forma ordenada, quizá se ha vuelto rígida, y por lo tanto es verdad que deberíamos ser capaces de dar cabida a las nuevas formas de trabajo y a la tecnología y a la innovación, con un mayor campo para la flexibilidad, siempre y cuando garanticemos, perdonad que lo diga así, el Estado, la sociedad, la organización social que nos hemos dado, la justicia social asociada a esto. Esto implica repensar el capitalismo. Nadie esperaba que yo dijera esto hoy, pero es así. Porque, como decía el profesor Ibarra, efectivamente, citando a este señor de Perú, de que la innovación, bueno, la innovación así libremente, sí, pero la innovación también puede ser la selva. El hambre agudiza el ingenio, pero a lo mejor impide progresar como sociedad. Por lo tanto, necesitamos llegar a un consenso, a un nuevo... Siento utilizar esta fórmula, en mi escuela de negocios no me dejaban utilizar la expresión aportación de valor, y yo aquí no quería utilizar la expresión contrato social, pero sí que es verdad que necesitamos llegar a un cierto nuevo contrato social, sin renunciar al progreso que ya asumimos todos, incluso a nivel global, de límites que no se pueden bajar. No solamente los de la OIT, y por lo tanto que deberíamos llegar a un consenso de derechos mínimos. Lo decía la profesora de Puebla. Vemos ya como incluso en profesiones liberales se subastan casos para abogados. Siento mencionar lo de los abogados, por si abre las carnes, pero lo hemos visto. Hay una plataforma en la que tú sacas tus tickets de créditos y te subastan un caso y gana a la baja, como en la subasta del pescado. En Cataluña las subastas se hacen. Yo vivo en Madrid toda la semana, pero el fin de semana lo paso. En Cataluña las subastas del pescado se hacen a la baja. Entonces, claro, esto no puede ser. Ya sé que los abogados no tienen salario mínimo interprofesional, pero debemos llegar a un consenso en este sentido que garantice derechos y que además no impida la flexibilidad, la creatividad y el progreso. Pero ojo con que el hambre agudice el ingenio, porque lo siguiente es la selva. Ana, ¿querías decir algo?
No tienes el micrófono No, puesto. nada, Pasamos no. a la siguiente Sí, perfecto, comentario. porque voy en la línea de lo que se ha dicho. Me Gracias. gustaría preguntar acerca de las prácticas tanto curriculares como extracurriculares no remuneradas y su mala gestión de pasar X años con X horas sin recibir nada y sacando el trabajo esencial para una empresa u organismo público. Por ejemplo, las prácticas en cocina, pero existen 1000 ejemplos y retomo la ciencia. Soy doctora en biología y he pasado por esto varios años durante la carrera y durante el máster sin seguro médico de forma extracurricular durante mi tesis doctoral. No hay una pregunta, sino un comentario sobre esto. Bueno, si me lo permitís. Sí, adelante, Ana. Bueno, como yo he mencionado antes, ¿no?, que una de las bolsas de trabajo no declarado estaba en el sector de los becarios, de los falsos becarios, diría yo, ¿no? Porque como yo les digo a mis estudiantes cuando les explico este tema, o sea, la beca es un estipendio, es una ayuda económica para sufragar o para financiar tus estudios. No, lo que pasa es que utilizamos el concepto de becario para referirnos a los estudiantes de máster, de grado o de posgrado que realizan prácticas en empresas y que en muchas ocasiones, pues efectivamente, encubren un auténtico trabajo productivo, porque más que lo que prevalece en esa actividad que realizan los estudiantes en las empresas no es tanto la formación, que debería ser la finalidad principal, sino el resultado o la aportación productiva que hacen a la empresa, y es donde empieza el problema, porque lo que debería ser una actividad con una finalidad esencialmente formativa que beneficia, que aporta al estudiante, en realidad se convierte en una ventaja productiva para la empresa, sin perjuicio de que, lógicamente, las empresas que reciben estudiantes en prácticas algo tienen que recibir, no son ONGs ni están obligadas a recibir estudiantes, entonces es normal que tengan también algún beneficio, alguna ventaja, pero tiene que haber un equilibrio y, desde luego, la finalidad formativa tiene que subsistir. Yo decía antes que este ha sido un nicho, una bolsa de trabajo sumergido, de trabajo no declarado, que se ha intentado corregir, y de hecho hace unos años ya, después de la aprobación del Estatuto del Estudiante, se estableció que las prácticas de estudiantes, aparte de reglamentarlo todo, de nuevo, efectivamente, se establecieron reglas administrativas, ¿no?, pero la suscripción del convenio, el nombramiento de los tutores y la incorporación a la seguridad social de los estudiantes en prácticas que recibían una remuneración. Actualmente se ha incorporado también, está prevista la incorporación a la seguridad social, lo que pasa es que está en stand-by, como tantas cosas, yo creo que en cierta medida por la pandemia, pero está prevista también la incorporación a la seguridad social de los estudiantes que realizan prácticas, incluso no remuneradas o no compensadas económicamente. Entonces yo creo que es una vía de corrección de esa bolsa de fraude, de esa bolsa de trabajo no declarado. Que efectivamente subsisten supuestos fraudulentos, pues probablemente sí, pero yo creo que se ha corregido, se ha rectificado. Lo que no impide tampoco, claro, que si haces un grado y luego un máster y luego otro máster, en cada uno de esos estudios puedes desarrollar prácticas. Y entonces hay veces, bueno, pues que esas prácticas duran mucho en el tiempo. Precisamente por eso la incorporación a la seguridad social al menos supone una cierta cobertura y una cierta forma de emerger a la superficie esa actividad productiva. Bueno, en realidad la ventaja que ofrecen las prácticas extracurriculares y curriculares a veces es que los que las realizan, que realizan algún tipo de trabajo, están en la seguridad social a través del seguro estudiantil. Eso, yo tengo algunos ejemplos de alumnos muy curiosos de cómo se les ofrecen, no contratos, porque no son contratos, sino prácticas curriculares y extracurriculares. Bueno, porque van a desarrollar un trabajo todavía poco cualificado, pero que pueden desarrollar un trabajo y el coste, no, la seguridad social es mínimo, porque el seguro estudiantil es muy, muy barato. Lo paga el estudiante al incorporarse y la universidad, y la empresa no, en principio, no necesita darles de alta porque ya tienen cobertura de seguro, ¿no? En principio. Bueno, en cualquier caso, no sé si hay algún comentario más. Tenemos otra pregunta por aquí, rápido también, porque me dicen, como una profesión reconocida como profesión, como ejemplo pongo la divulgación científica, en mi caso y más en estos tiempos, puede no ser reconocida ni remunerada, es lo que se pregunta. Siempre se realiza en tiempo libre y sin ningún tipo de sueldo. Hablo de charlas, de conferencias, talleres, jornadas de tipo serio o de tipo informal. O sea, lo que hacemos aquí nosotros, que hacemos divulgación científica y no nos remuneran, ¿eh? Creo que es lo que dice el
esta persona del público que comenta o pregunta. No sé si hay algún comentario adicional. Ajá. Necesita un asesor de marketing para profesionalizar y monetizar esta transferencia de conocimiento. Efectivamente, efectivamente. Nosotros no lo sabemos hacer y no monetizamos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Voy a mirar a ver qué nos dicen o si queréis hacer un último comentario sobre el tema, quizá pensando en qué hacer hacia el futuro con este fenómeno. Si no, pues vamos a dar por concluido el tema. Sí, adelante, Andreu. Añadir un puntito que ha salido poco, lo ha mencionado la profesora de la Puebla, pero además de las figuras del falso becario o de las prácticas fraudulentas, también están emergiendo, y afortunadamente la Inspección de Trabajo está actuando con firmeza en las fórmulas, por ejemplo, ahora yo creo que se podrá corregir lo de la subcontratación, porque el problema de la subcontratación no es la externalización productiva, es que se externaliza a empresas con convenio propio a salario mínimo interprofesional. En la medida en que el salario mínimo interprofesional ha subido un 42% en 3 años y que ahora probablemente estas empresas acabarán en salario y jornada de sector, pues podremos acotar un poco esta brecha, ¿no? Pero hay todo el ámbito de la economía colaborativa y especialmente la mala utilización de lo digo por vientos que llegan, de las cooperativas de trabajo asociado mal utilizadas, a las que además se añade convenio de empresa. Con lo cual, esto permite que cualquiera esté cobrando claramente por debajo de salario mínimo en un espacio perfectamente ordenado. Lo digo por anotar que el mal se puede esconder bajo diversas formas, ¿no? O sea que... En efecto, hay huecos ahí en la legislación que ocurren. Nos pide la palabra Marta Martín, si podéis pasarla para que aparezca en pantalla y comente o nos diga lo que crea oportuno. El comentario de lo de la divulgación científica era mío y sí era un comentario como todos hacemos. Me encanta la divulgación científica y me encanta que estéis aquí. De hecho, he dado las gracias 1000 veces por las redes, por los chats, por todo, y saber mucho más desde el nivel económico y político que comentáis, o desde las empresas o desde las universidades. Mi último comentario, o sea, la divulgación científica creo que no está ni reconocida ni remunerada por parte de nadie, eso para empezar. Pero mi último comentario, que sí quería quedar patente, ya que se ha hablado por ahí, lo he puesto en el chat, es comentar simplemente la brecha salarial que hay entre el hombre y la mujer, sobre todo desde que eres doctora en la universidad y tienes que posiblemente abandonar proyectos de investigación para realizar tu conciliación familiar. Sé esto de primera mano porque soy doctora en biología y esto conlleva a menor número de mujeres en altos cargos universitarios, tanto en empresas privadas como en farmacéuticas o lo que vosotros podáis tener en vuestras empresas, que yo no me meto. ¿Cómo se puede hacer esto? Y la pregunta, para que sea una pregunta que sea pregunta y no una simple opinión, es ¿dónde está ahí el bienestar de la gente? ¿Dónde está el drenaje en el sistema de contratación o financiación de estos proyectos? Y ¿dónde están ahí los contratos indefinidos? Y quién te explica cómo llevar esto, de qué manera mejor, dónde parar, dónde continuar y cómo no limitar cualquiera de nuestros trabajos o carrera profesional por esta brecha que hay, salarial y profesional. Gracias. Sí, ¿quién quiere comentar algo? Ana, adelante. Bueno, Marta, gracias, Santos. Muy brevemente, por si alguien más quiere intervenir, porque Marta has planteado un montón de temas en un momento. La brecha salarial, pues sí, efectivamente sigue siendo un problema. Yo creo que últimamente, no solamente en las universidades o en determinados sectores, es un problema a nivel general. Yo creo que últimamente se han adoptado medidas normativas más allá de la mera declaración de que por trabajo igual todos tenemos derecho a cobrar lo mismo sin discriminación por razón de sexo. Se han adoptado medidas que van en la línea, hola Marta, en la línea de corregir, sobre todo de visibilizar, ¿no? Me estoy refiriendo al registro salarial, a las auditorías retributivas que las empresas están obligadas a hacer, que la finalidad que tienen es visibilizar
las diferencias salariales como primer paso para luego corregirlas. Veremos esto qué efectos tiene. Pero has planteado también el tema de los proyectos de investigación y ya puestos por los sexenios, o sea, cuando uno solicita sexenios. Es decir, no hay mecanismos, yo creo que se van incorporando, pero no hay mecanismos correctores, y esto con el permiso de Santos, porque yo creo que a lo mejor de un poco de trabajo no declarado, pero o sea, que no hay mecanismos, aunque se van articulando, digo, en algunos ámbitos, pero no hay mecanismos que te permitan actuar como una especie de paréntesis y decir, oiga, yo he estado 8 meses o 4 meses separada de mi actividad porque he tenido que dedicarme a la crianza de un niño biológico adoptado. Totalmente. Y por lo tanto hágame un paréntesis. Es decir, no puedo... Entonces yo creo que para eso no existen todavía, ni en los procesos de acreditación, ni en los procesos de los sexenios, de solicitud de sexenios, ni en los I+D, donde, que yo sepa, como contingencia no está prevista el que una de las investigadoras o 2 o 3 se ha tenido que apartar temporalmente. Eso Claro, sí, la cuestión es que, como tú bien has dicho, no se para. El mundo continúa y continúa tu compañero de al lado, pero tú tienes que biológicamente, fisiológicamente parar. Sean 5 meses, sean 6, sea, lo que cada uno necesite, por desgracia. Entonces, ¿dónde queda eso reflejado? ¿Cómo paras ese sexenio o dónde paras ese proyecto que a mí me han dado de 3 años? Bueno, permitidme una cuestión. Adelante, Andreu. Para ser disruptivo, pero me sorprende mucho que en un entorno como es el universitario, en el que primero el nivel pues, es el que es altísimo, en el que además los egresados en muchos casos o en muchas áreas son más mujeres que hombres, en los que además hay un ámbito público como es este caso, en el que todo esto es más posible reglamentarlo, ordenarlo y suplirlo. Si esta circunstancia se da en un entorno como este, que sería más fácilmente corregible, ¿cómo no lo va a ser en el ámbito de la empresa privada, donde ni se da esta dimensión, o sea, el volumen, ni además estos criterios superiores? Lo pongo como ejemplo, es decir, que si en un Olimpo como este, donde hay conciencia, donde seguramente hay paridad en todo, y normas y protocolos, y en un ámbito público y en una organización grande se pueden dar estas circunstancias como la que comenta Marta, ¿cómo no de complejo va a ser esto en un universo donde el 65% del empleo está gestionado por pymes? Perdón, por haber metido la cuchara empresarial. No, está perfecto. Hay 2 elementos, Marta, que los economistas solemos decir. Un objetivo, que son los problemas de diferencial de productividad. No digo nada, simplemente, y uno subjetivo, que es la interpretación de ese problema, de si realmente hay un problema diferencial de productividad entre hombre y mujer y cómo lo proyecta quien toma las decisiones en última instancia. Pero la realidad es esa, incluso en nuestro mundo. Yo recuerdo hace muchos años que era director de departamento y creo que algo hemos corregido. Pues uno de mis problemas permanentes, entonces éramos más jóvenes todos, mis compañeras también, era cuando había un embarazo, el cómo programar la sustitución. Como dice Andreu, en un sitio, en una casa tan docta como la nuestra, como no está previsto que, obviamente, durante algún periodo pues hay que atender el embarazo, el parto, etcétera, etcétera. Pues no estaba previsto, al final lo dábamos entre todos, las clases malamente y tal, cosa que incluso en una empresa de una cierta dimensión, lo tiene organizado, lo tiene ordenado y puede prever la sustitución. Pues nosotros tenemos dificultades para sustituir a una compañera cuando está los 4 meses o el tiempo que esté de baja. De tal manera que a mí me sorprendía la habilidad, lo digo con sorna y entre comillas, de nuestras compañeras para programar sus embarazos y tenerlos en julio para que no le pillara ya fuera de exámenes, ¿no? Lo cual a mí me pareció una barbaridad. Pero bueno, es así, realmente nuestras doctas casas tienen agujeros negros importantes. Sí, yo ya no hablo solo de embarazo, ese es el problema, porque yo no soy madre ni estoy embarazada, pero me pilla igual, o sea que Esa es la parte que digo yo, la interpretación que se hace de
Es decir, se hace una interpretación de que eres mujer y de que puede ser que en algún momento lo tengas, aunque no lo vayas a tener nunca. Ya, pero ya una condición así, cuando Sí. vas a una empresa, por ejemplo, Adecco, que está aquí presente más o menos, y ya te preguntan si vas a ser madre, ostris, ¿no? Pregunto. O sea, es cosa de pensar. Disculpad, Santos, pero creo que es la hora y deberíamos terminar. Muy bien. Bueno, pues ahí queda la pregunta, Marta. Muchas gracias a todos. Josep, Ana, Andreu, Jessica. Nos volvemos a hablar en nuestros distintos intercambios de asuntos comunes. Y muchas gracias a la Fundación de la UAM, Fidel, y al Vicerrectorado, a Javier, por habernos dejado debatir durante este tiempo, que como siempre suele ocurrir, incluso aunque no haya café, se ha quedado un poco corto, necesitábamos más. Pero en fin, probablemente en otros foros podamos seguir este debate tan interesante de algo que evidentemente afecta de manera profunda a nuestras sociedades, sean desarrolladas, menos desarrolladas o intermedias. Muchas gracias a todos los que habéis participado y nos habéis escuchado con paciencia e interés. Gracias. Muchas gracias. A mí me toca simplemente cerrar. Quería agradecer al profesor Santos Ruesga porque lo has hecho magnífico, has sido muy amable siempre con nosotros desde la llamada que te hicimos la primera vez y te lo agradezco especialmente, así como a Josep, a Andreu, a Ana y a Jessica, porque creo que ha sido un debate muy fructífero, nos ayuda a crecer este tipo de mensajes. Al equipo de la FUAN, que de verdad que esto ya lo hacen todos ellos y ellas mayoritariamente, en esta semana que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, reconocerlo, como ha dicho muy bien nuestra compañera. Y me toca decirles que hay el próximo, por si a alguno le interesan estos cafés de innovación en general, el próximo día 16 tenemos un café de innovación con el presidente de UNICEF España. Creemos que con Gustavo Suárez Pertierra creemos que va a ser un proyecto, un café muy interesante. Y el día 23 el siguiente café será sobre los museos importan. La cultura y la Universidad Autónoma de Madrid siempre van de la mano y creemos que van a ser unos cafés muy interesantes. Gracias a todos por estar con nosotros hoy y les deseo a todos muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós.